Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Un año más, este es el quinto año en el que el Club de Exportadores e Inversores tiene la amabilidad de invitarme a este acto de clausura y de entrega de premios. Y con mucho gusto pues estoy hoy aquí con todos ustedes. Muchas gracias, Balbino, por esta invitación. Muchas gracias a toda la Junta Directiva del Club de Exportadores. También al presidente de la Cámara de Comercio de España, además del presidente Freixenet, que ha tenido la amabilidad de ayudarnos durante los 2 últimos años a construir un proyecto muy importante para la internacionalización, que es la Cámara, y que además de un gran presidente y un gran empresario es una extraordinaria persona, un buen amigo a estas alturas. También al presidente Cofides, que nos acompaña, o a Juan José Ruiz, economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo. En primer lugar, enhorabuena a todos los premiados. Creo que es absolutamente inmejorable la selección que ha hecho el jurado. Enhorabuena a todos sus miembros. Y creo que poco se puede decir de los premiados que no se haya dicho ya. El grupo Freixenet es un emblema de la exportación española desde hace muchísimos años. Da empleo a más de 1.400 personas y es sin duda uno de nuestros mejores embajadores en el campo de la internacionalización. Más de 140 mercados en los que está presente a día de hoy y con una extraordinaria imagen exterior. El grupo Inclam también, un grupo muy potente, con delegaciones permanentes en Latinoamérica, Centroamérica, Colombia y Caribe, oficinas en España, Europa del Este, África subsahariana y Asia, y con la tecnología siempre como punto de lanza de su penetración comercial. El Banco Interamericano de Desarrollo, ya se ha dicho, se ha convertido en una herramienta imprescindible de la empresa española. Se ha hecho una labor espectacular por parte de la empresa española a la hora de penetrar esa institución en términos comerciales y de obtención de retornos, y creo que todavía hay camino por recorrer. Desde luego el Gobierno de España tiene también una responsabilidad a la hora de implicarse más. Esperemos que en esta nueva etapa también, a través de la Secretaría de Estado de Economía, que es quien tutela, digamos, las instituciones financieras internacionales, se pueda dar un mayor empuje a la presencia española en términos financieros en todas las instituciones y muy particularmente en el BID. Su apoyo a la microempresa, a la pequeña y la mediana empresa, ha sido sin duda fundamental para poder hablar hoy de las cifras de retorno de las que estamos hablando. Este es el quinto año en el que me toca realizar esta entrega de premios, y en estos 5 años hemos visto pasar muchas cosas en el ámbito de la internacionalización. Un país que a la altura de 2011 todavía registraba déficit en su balanza por cuenta corriente y déficit de balanza de pagos. Hay que remontarnos a 2009, 2008, déficits de balanza por cuenta corriente del 10% del Producto Interior Bruto, y que este año va a cerrar con un superávit en términos de capacidad de financiación del 2% del PIB, el más alto de la historia económica española. Un país que acumula 5 años de superávit de balanza de pagos consecutivos, cada vez crecientes, 4 años de superávit de balanza por cuenta corriente, algo que combinado con un crecimiento durante 2 años consecutivos del 3,2% del PIB nunca se había dado, y eso es algo que poca gente creía que pudiera ocurrir. Yo recuerdo cuando en actos como este y en actos similares se hablaba de la recuperación de la economía española, la mayoría de los medios de comunicación pensaban que el superávit se diluiría en cuanto la economía española empezara a crecer y que se filtraría por importaciones y volveríamos a las andadas de los déficits estructurales de balanza de pagos en cuanto la economía española alcanzara velocidad de crucero. No ha sido así. España, como decía antes, crece más del doble de lo que crece la Unión Europea, triplica, cuadriplica algunos de nuestros socios comunitarios con una tasa, con un nivel de superávit exterior desconocido. Y esto es mérito suyo, es mérito de las empresas. Los gobiernos no exportamos nada, los gobiernos podemos ayudar un poquito a abrir mercados, acuerdos de libre comercio, pero sobre todo podemos entorpecer a través de la política económica lo que los empresarios pueden hacer, y eso es lo que hemos intentado en la medida de lo posible evitar. Los datos son incontestables, 148.000 empresas exportadoras, estamos hablando de menos de 100.000 cuando empezó la crisis,
por tanto casi un 50% de incremento en nuestra base exportadora, crecimiento continuado de la base exportadora regular, que es a mí lo que más me importa, un crecimiento digamos exponencial, pero poco consistente de nuestra base exportadora, como se produjo también durante la crisis, tampoco nos lleva muy lejos. Una empresa que reacciona un poco a la desesperada y que exporta 10 o 15.000 euros, pero que luego pues deja de exportar, realmente no es una contribución relevante. Lo que estamos viendo es un crecimiento de la base estructural exportadora española a través del número de empresas exportadoras regulares, y eso es también muy importante, con un crecimiento este año de nuevo del 4,3%. Ahí pues creo que podemos sentirnos razonablemente satisfechos. Y creo que también la diversificación geográfica ha permitido, a pesar de los problemas de muchas de las economías emergentes en los últimos 3-4 años, dar un salto. España tenía una concentración de su exportación en los mercados europeos muy notable, que se ha conseguido compensar con una expansión muy importante en mercados como Estados Unidos, mercados como China, Japón o Corea, otros mercados del sudeste asiático, mercados de Oriente Medio o mercados africanos. Y todo eso es sin duda un motivo de satisfacción y un gran mérito que se tiene que apuntar la empresa española en estos últimos años. Sin embargo, creo que estamos a medio camino, como muchas veces explica José Luis Bonet. Uno podría pensar, bueno, somos ya el segundo exportador europeo, 34,5% de exportación de bienes y servicios sobre PIB, entre 4 y 5 puntos más que Italia, Francia y Reino Unido. Nosotros, desde luego, en el equipo de comercio siempre hemos intentado ver las cosas desde otro lado, no mirando hacia atrás, sino mirando hacia adelante. Es decir, está muy bien el 34, pero Alemania tiene un 52, Austria tiene un 62 y nosotros nos queremos fijar en los mejores, no en los que van por detrás, sino en los que van por delante. Y eso significa seguir avanzando, seguir progresando y seguir recorriendo el camino que nos falta por recorrer. 147.000 empresas exportadoras está muy bien, pero España puede aspirar perfectamente a tener 180.000, 200.000 empresas exportadoras en el medio plazo, y eso exige perseverar en el esfuerzo. ¿Cómo hemos intentado aportar alguna ayuda? Pues sobre todo en algo que no ha tenido mucho, quizás eco mediático, pero que en lo que hemos puesto muchísimo énfasis en los últimos años, y es en influir en la Unión Europea en el diseño de una política comercial librecambista, punto número 1, y 2, en la concretización de esa política comercial librecambista en acuerdos de libre comercio de alcance estratégico para los exportadores españoles. Y sin hacer mucho ruido, en los últimos 3 años pues se han firmado acuerdos de libre comercio con Perú y con Colombia. El viernes pasado firmamos un acuerdo de libre comercio con Ecuador, que se va a incorporar al acuerdo multipartes el 1 de enero. Hemos recuperado la agenda de Mercosur. Mercosur llevaba 20 años metido en un cajón, prácticamente, o 15 años metido en un cajón, y ha sido España quien ha liderado ese trabajo para poner a Mercosur otra vez a circular, con un cambio político muy importante que se ha producido en América Latina. Es verdad que España quizás no ha recorrido sus mejores tiempos en la relación con América Latina en la última década, pero también hay que decir que algunos de nuestros amigos latinoamericanos no han sido precisamente gobiernos con la mejor actitud de llevarse bien con España, o ni siquiera de mirar hacia el mundo con una perspectiva abierta, ¿no? Los cambios políticos que se han producido en Argentina o en Brasil, por ejemplo, creo que ayudan mucho. El martes que viene vamos a tener aquí a la plana mayor del gobierno brasileño en Madrid, en un acto que hemos organizado en ICEX. Viene el canciller Serra, con el ministro Moreira Franco, con el ministro Marcos Pereira, es decir, los 4 ministros más potentes del gobierno brasileño van a estar en Madrid, y es el primer país que visitan, el de la nueva administración Temer. Estuvimos en septiembre allí con ellos. El canciller Serra dijo públicamente delante de todas las televisiones brasileñas que España se había convertido en el mejor socio estratégico europeo de Brasil en estos momentos y que quiere apoyarse en España, y ahí hay un elemento de respuesta fundamental por parte de la empresa española. Nosotros tenemos una responsabilidad, que es ayudar en Europa a que Mercosur se haga una realidad, desmantelar todas esas barreras que hacen tan difícil el comercio entre la Unión Europea y Mercosur, pero creo que tiene que haber también una respuesta de ese calibre por parte de la empresa.
Podríamos decir lo mismo de Argentina. Con la administración Macri ha habido un giro de 180 grados en su orientación. Hemos tenido en poco tiempo aquí a Alfonso Prat-Gay, el ministro de Hacienda. Estuvo hace 3 semanas Pancho Cabrera, el ministro de la Producción, con todo su equipo, con Miguel Brown, etcétera. Creo que es el momento, efectivamente, de recuperar terreno. Y ahora que sí soplan vientos favorables de América Latina, contribuir a ese gran salto que se dio en los años 90 y que se debe repetir en estos momentos, ¿no? Pero ese esfuerzo que se ha traducido también en, por ejemplo, el acuerdo de libre comercio con Singapur, un acuerdo de libre comercio con Vietnam, el acuerdo de libre comercio con todo Centroamérica, el refuerzo de los acuerdos de libre comercio con el norte de África, el acuerdo de libre comercio con Canadá, importantísimo. El avance, está muy cerca el acuerdo del acuerdo de libre comercio con Japón. Corea se firmó hace ya unos años. Ha permitido avanzar mucho y creo que la empresa española está sabiendo aprovechar esas oportunidades que vienen de mano de la política comercial. ¿Qué nos queda? Nos queda, como decía antes José Luis, incorporar a la pequeña y mediana empresa a mucho mayor escala. Eso exige también una reflexión sobre el tamaño de empresa de la economía española. Tenemos un problema todavía de tamaño de la empresa que exige una reflexión. Es verdad que la internacionalización permite crecer, pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes de que no solamente la vía del crecimiento pasa por la internacionalización, y alguna reflexión exige también en ese ámbito. Yo estoy seguro de que en los próximos años vamos a seguir avanzando por ese camino. Este cambio que se ha producido es estructural, es un cambio cultural, es un cambio de mentalidad. La empresa española, y cuando uno habla con los directivos o cuando uno habla con la generación que viene por detrás, piensa de forma muy diferente a como se pensaba antes de la crisis. El mercado es el mundo, eso es algo que es compartido y afortunadamente la empresa española ha entendido que la globalización es una oportunidad inmejorable, que no solamente nos ha sacado de la crisis. Yo recuerdo alguno de estos actos, se acordará Balbino, por ejemplo, en el año 2013, la economía española todavía no estaba creciendo, pero la economía española allí había ya había entrado en superávit de balanza por cuenta corriente. Y me acuerdo que me parece que fue uno de estos actos, dije, bueno, estudiando un poquito los hechos estilizados de la economía española, tradicionalmente, en fin, aquí no hay reglas matemáticas, pero 4 trimestres después de que la economía española entre en superávit corriente, entramos en crecimientos positivos intertrimestrales. Y el primer superávit de balanza por cuenta corriente se dio en el tercer trimestre del año 2012, y en el tercer trimestre del año 2013 dimos crecimiento 0,1, que fue 0,2 en el cuarto de 2013, y a partir de ahí la economía española empezó su aceleración, ¿no? Bueno, estos cambios que se han producido, insisto, son cambios culturales a mejor, y estoy seguro de que en los próximos años la economía española va a seguir sorprendiendo en términos positivos al mundo por su capacidad de internacionalización. Como se ha publicado hoy, pues este es mi último acto como secretario de Estado de Comercio. La verdad es que el ministro me ha animado a seguir otra legislatura, pero yo llevo 5 años ya como secretario de Estado, 5 pasaportes y más de 2 años literalmente fuera de mi casa, acumulando los cientos de días que pasa uno al año viajando, multiplicado por 5 salen las cifras, ¿no? Y obviamente pues todo tiene un momento, han sido 5 años apasionantes. Yo quiero aprovechar este momento para hacer 2 agradecimientos y 2 peticiones. El agradecimiento, en primer lugar, a la comunidad exportadora, muy particularmente al Club de Exportadores, pero también a la COE, a la Cámara de Comercio de España. Han sido 3 pilares fundamentales en el respaldo al trabajo que hemos hecho desde el Ministerio de Economía y Competitividad y a la Secretaría de Estado de Comercio. Muchas gracias de verdad por ese esfuerzo que habéis hecho, por ese respaldo que nos habéis dado en todo momento y, bueno, pues en nombre de todo mi equipo, muchas gracias. En segundo lugar, también agradecer al equipo que me ha acompañado durante todos estos años. Han sido un esfuerzo descomunal. Son muchísimas las labores y los trabajos que no trascienden. Trasciende a lo mejor la intervención que puede hacer el secretario de Estado de Comercio en público, que es lo que se ve. Lo que no se ve
son todas esas horas, toda esa preparación, todos esos encuentros empresariales, todos esos partenariados multilaterales que organiza el Ministerio, que organiza el ICEX, con el apoyo también de Cofides durante todos estos años. Hayan estado pues, Coriseo, González Izquierdo, Francis Garzón, Lisa García, me voy a dejar muchos nombres, pero algunos no puedo dejar de mencionarlos. En el ICEX, Fernando Merri del Val, José Carlos García de Quevedo, Isaac Martín Barbero, Cristian Garma, Íñigo Gil Casares. También en el Ministerio yo he tenido un respaldo imprescindible que ha sido Antonio Fernández Martos. Antonio es un fuera de serie, ha sido un director general absolutamente extraordinario. Le acaban de reconocer como premio a esa carrera ser el negociador jefe de Brexit en la pata de comercio por parte de la Unión Europea. Va a ser un español y va a ser Antonio, que mejor no lo iban a encontrar. Y a mis jefes de gabinete, Marta Blanco, también Andrés Pereda, que anda por ahí, Ula, que está de consejera en Londres, a todos mis subdirectores, son muchos, Carmen Laimbe por aquí, a Rocío, Eva también, María Parisi, Cristina Serrano, a todos los que están hoy en el Ministerio, José Antonio por ahí detrás. Muchas gracias por todo ese esfuerzo, Salvador Marín y Luis de Fuentes en Cofides, que ha hecho también una labor extraordinaria. Y bueno, es una etapa que se cierra y que se abre con una persona extraordinaria, y aquí empieza ya el ruego o la petición. Y es que el mismo respaldo que me habéis dado en la Secretaría de Estado de Comercio se lo deis a Marisa Poncela. Marisa Poncela previsiblemente será nombrada mañana Secretaria de Estado de Comercio. Es una persona con una trayectoria espectacular. Ha sido secretaria general de Ciencia y no lo ha podido hacer mejor en los últimos años. Es también miembro del Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Ha sido consejera comercial en Budapest. Ha pasado por la empresa privada, que es algo que está muy bien. Y creo que se merece ese mismo respaldo que yo he tenido y que estoy seguro que le vais a dar. Me dejaba entre los reconocimientos también Álvaro Bustamante, que como está ahí en tercera fila, discretamente como siempre, pero que ha hecho una labor espectacular en CESTE, también Beatriz a su lado. Y la petición de apoyo, digamos, al nuevo equipo va con otra final, que es que sigáis con esas ganas de hacer las cosas que habéis demostrado en el Club de Exportadores. Lo he dicho muchas veces, siempre que he necesitado un papel, ahí estaba. Siempre que necesitaba un consejo de cómo cambiar algo, cómo hacer las cosas, siempre lo he tenido. Y creo que ese apoyo, que es imprescindible, pues es una herramienta valiosísima que os pido también que pongáis a disposición de Marisa. Pongo un ejemplo. Hace unas semanas le pedí a Balbino que organizara un seminario discreto en el Ministerio, porque una de las muchas cosas que quizás no nos ha dado tiempo a hacer es la reforma del apoyo financiero a la internacionalización. Yo intento ser lo más crítico posible. Hay cosas que hemos razonablemente arreglado. Cuando llegamos, pues había mucha dispersión de organismos públicos, la ventanilla del ICEX, la ventanilla del Ministerio, la ventanilla de Expansión Exterior, la ventanilla de CECO, la ventanilla de Invest in Spain. Todo eso pues lo hemos cerrado y hay una gran ventanilla que es el ICEX para lo que toca, y Cofides para la pata internacional y la institucional en el Ministerio, ¿no? Eso yo creo que está hecho, pero la pata digamos, de apoyo financiero a la internacionalización creo que está por mejorarse y por corregirse, y esa es un área en la que seguro que podéis ayudar muchísimo al nuevo equipo. Y, en fin, lo dejo aquí. Muchas gracias a todos por este apoyo, muchísima suerte y Dios dirá a partir del lunes dónde puedo seguir ayudando. Muchísimas gracias.